¿Cómo así una segunda verificación? ¿Sí? Sí, la siguiente... No, ya, no, solo primer corte, ya me la ponen muy duro. Entonces, bueno, muchachos, entonces, con respecto a chequeo de tipos, tenemos ahora que vamos a agregarle tipos a nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué características ustedes vieron cuando agregamos tipos? ¿Qué es un tipo, por ejemplo? En lo que ustedes vieron en los videos, ¿qué es un tipo? Pues, profe, yo pues siempre es complicadito de entender, pero digamos que uno como que dentro del procedimiento define si qué va a ser la variable, si es entero o booleano. No creo que string no y solamente booleano o entero, algo así. Pero en sí hay un tema de funciones donde usted hacía como el gráfico que yo me perdía. Usted hacía como, ponía como un entero por fuera, se ponía corchetes, dentro ponía otra cosa y yo, ¡ah! Y el otro era que cuando no se definía un elemento se ponía una T. Pero entonces es un elemento igual, un límite Ah, un tipo polimórfico, Ajá. que puede ser cualquier cosa. Sí, lo que pasa aquí es que, bueno, con respecto a tipos, es que los tipos nos dicen a nosotros cómo queremos que en memoria o manejar los datos. Por ejemplo, en un entero es clarísimo que necesitamos 32 bits. Para un booleano es clarísimo que necesitamos 8 bits. Se utiliza 8 bits realmente. Aunque apenas son dos valores, se utilizan 8 bits. Para un long vamos a utilizar 64. Para un float vamos a utilizar 32. Para un long, perdón, para un double vamos a utilizar 64. Y pues hay unas implementaciones que utilizan 128 bits para el punto flotante. ¿Sí? Básicamente nos dice cómo vamos a ocupar en memoria esos datos y cómo los vamos a utilizar, porque es que no es lo mismo hacer una operación con un double que hacer una operación con un entero. Saben ustedes, pues no sé si se acuerdan de arquitectura de computadores 2, cuando vieron lógica en punto flotante, que es la primera sección, no sé si ustedes recuerdan cómo se hacía, por ejemplo, una suma de dos números en punto flotante, tomando pues en cuenta las mantizas y todas esas cosas, el exponente y la mantiza. ¿Qué se hacía? No sé si lo recuerdan. Arquitectura de computadores 2, que se supone que ese es el primer tema de Arquí 2. ¿Y no se acuerdan? Profe, ¿puede Profe, repetir? disculpe, ¿qué era la mantisa? Que parece si me acuerdo. Listo. Un número flotante se pone de la siguiente estructura. Está el signo, está el exponente y está la mantisa. En el caso de 32 bits, tenemos un bit de signo, tenemos 7 de exponente y 23 de mantisa, ¿sí? Eso es lo que nosotros manejamos allí. Ah, no, perdón, son 8. No sé si recuerdan eso, para completar en total 32 bits. No sé si recuerdan eso. Que esto a la larga era un número acá, este número acá lo restábamos con 127 y a la larga era el signo, que era más o menos la mantisa elevada al exponente. Recordando pues que esto está en base 2. No sé si recuerdan eso. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es un número de 64 bits, pero está estructurado de esta manera. En cambio, si usted tiene un entero de 64 bits, pues básicamente, o un famoso long, pues usted tiene un número binario en plano, ¿sí? Únicamente que se utiliza complemento a 2. El primero es el signo, y el resto viene siendo el número, ¿sí? Es bastante sencillo. Y en el complemento a 2, el 0 solo tiene una representación, porque es que el 0 puede tener dos representaciones. 0 con todo 0, 0 positivo, y 1 con todos ceros, con 0 negativo. Sino pues que el 1 con todos los ceros se utiliza como el negativo más grande. Ya está. Entonces, básicamente, hacer operaciones con esto, con este double, que representa el número de puntos flotantes, es muy diferente a hacer operaciones con, por ejemplo, una representación de complemento a 2. No sé si les quedó algo, nada de eso, todo eso se borró. No sé si recuerdan al Gito, nada de eso. Profe, un poquito sí, lo de punto flotante.
Lo del punto flotante, sí, pues, digamos que obviamente pues uno no necesita saber cómo hacer esa operación, y yo diar que a mí se me ha olvidado eso, sino que lo importante es que usted sepa que no es lo mismo cuando usted declara double, por ejemplo, double A igual a 1.5, a declarar, por ejemplo, INTP igual a 8, no es lo mismo, a pesar de que ambos, bueno, pongamos un long, ambos ocupan 64 bits, pero la forma que se ocupan esos bits, la forma que representan esos bits, que está determinada por el tipo, pues cambia la forma en que nosotros lo estructuramos. Eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, no es lo mismo tener un tipo de otro. Básicamente nos dice cómo lo almacenamos y qué significa para nosotros. ¿Sí? Esos ceros y unos, ¿qué significan para nosotros? Por ejemplo, un string es una secuencia de 8 bits. ¿Sí? ¿Por qué una secuencia de 8 bits? Entonces, porque cada letra ocupa 8 bits. ¿Por qué cada letra ocupa 8 bits? ¿Por qué creen que cada letra... ¿Mal, profe? ¿Cómo? ¿Hexadecimal o sea, porque como, o sea, creo que se pasó a binario porque antes se manejaba hexadecimal y como hexadecimal tiene 16 bits por tema, creo que era, entonces pasó al binario para que era menos pesado. Ah, ya. Bueno, con respecto a las letras, no, realmente no hay cambio, simplemente es la forma de manejarlos. Porque, por ejemplo, el A es 70, ¿sí? Ese me lo sé de memoria, el A chiquito es 70. Entonces, ¿qué será 70 o el A grande? Creo que es el A mayúscula que es 70. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese creo que me acuerdo de ese, eso es 70 internamente. Ahora, esto se representa como un número binario de 8 bits. ¿Por qué de 8 bits? Porque tenemos desde 0 hasta 128. No sé, 2 a la 8, no, 256. Ese es el extendido. ¿Sí? Ahora, cuando usted me habla de hexadecimal, nosotros podemos partirlo en dos grupos de 4. ¿Sí? Por ejemplo, este es 70, no voy a ponerme a calcularlo. Entonces, ¿qué pasa? Este primero es un número hexadecimal. ¿Por qué? Porque 4 bits van desde 0 hasta 15. ¿Sí? 4 bits van desde 0 hasta 15. Y ustedes de 0000 y 4 unos es 15. ¿Y ahora qué pasa? Como esto es 15 y 15, usted puede agruparlos en dos. ¿Sí? Usted puede coger toda la escala de 8 bits y transformarlo en dos dígitos hexadecimales. Por eso es que se hace de esa manera. De hecho, por acá podemos ver una tabla ASCII. Por acá podemos ver una tabla ASCII con sus respectivos codificaciones. Vamos a ver si encuentro una buena. Hexadecimal. La necesito con el hexadecimal. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Entonces ustedes pueden ver, básicamente tenemos, bueno, aquí muestran hasta 127, pero realmente el extendido llega hasta 256, que son todos los caracteres imprimibles. El A es 65, el 70 es la F. Es 90, que es 97, que es el A. Entonces cada uno de estos tiene un significado. Lo que pasa es que una cadena de caracteres son secuencias de 8 bits, por esa razón. Porque cada representa cada una de ellas. Es como tener un arreglo, realmente un string es un arreglo. Y un arreglo es una secuenciación de 8 bits. ¿Sí? Es una secuenciación de 8 bits. Por eso es que realmente pues se maneja de esa manera. ¿Sí? Y eso nos representa, por ejemplo, un string o un char. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan que eran lenguajes fuertemente tipados y lenguajes débilmente tipados? ¿Qué pasa con un lenguaje fuertemente tipado? Un ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un lenguaje fuertemente tipado? ¿Qué pasa si yo intento hacer una operación que no es? ¿Qué hace un lenguaje fuertemente tipado? ¿Qué hace? ¿Qué sucede con él? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué sucede cuando usted intenta hacer una operación que no es en un lenguaje fuertemente tipado? Por ejemplo, sumar un string con un número. ¿Qué pasa en un lenguaje fuertemente tipado? Pues fuertemente tipado, pues si error, pero digamos, en un lenguaje como JavaScript, yo creo que Python, que es también dinámico, como se hablaba, él como que hacía la conversión, él sí, al fin, pues hacía la operación con los elementos, si fuera un string como este compañero, y bueno, él dice un string booleano, pero que no es un string un número, pues lo convierte a string el otro y lo concatena. Correcto. CTD, 4 puntos, count. Por ejemplo, miren lo que sucede acá, B más C, en line. Por ejemplo, este viene siendo C++. Entonces,
Me dio 106. ¿Por qué? ¿Por qué me dio 106? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, muchachos? Si no Tomó me la recuerdo, de... era porque sumaba los bits que representaban la letra o el número. Correcto, por eso dio 106. De hecho, B viene siendo 98, si no estoy mal. Sí, podemos mirar la tabla ASCII, de hecho. Miremos la tabla ASCII. O sea, no necesariamente, o sea, operaciones que parecen ilógicas a veces dan resultados, ¿sí? Por ejemplo, la B chiquita es 98. 98 más 8, pues da 106. O sea, básicamente, para, por ejemplo, un lenguaje como C++, esto es legal porque es que internamente son números, ¿sí? Internamente son números. Por ejemplo, ya si yo intento hacer lo siguiente, por ejemplo, B igual a falso, miren lo que sucede. Ah, bueno, pues que falso también es numérico. C++ es un mal ejemplo. Lo que pasa es que internamente me los maneja diferente. Vamos con Java, que me da como un mejor ejemplo. Java me da un mejor ejemplo a mí. Entonces, cambiémonos a Java, y creo que aquí sí me da un mejor ejemplo. Lo que pasa es que C++ internamente todos esos son números. Entonces, vamos a crear dos variables. Int a igual a 3, char b igual a b. Y, ay, sí, está aquí todo el largo. Punto printline. A más b. A ver qué sucede. Veremos. Veremos. Bueno, ahí dio 101. Pero miren lo que sucede acá. A es igual a J. Miren lo que sucede acá. Igual no va a dar, no va a dar ningún problema. Lo que pasa es que, un momento, a ver, aquí sí me da error. Ah, no, 204, ok. Entonces, ahora sí, vamos con un tipo de datos totalmente distinto. B, por ejemplo. Y observen esto. A más C. Lo que pasa es que los string en C++ me toca importar la librería. Entonces, quería evitar eso. Miren, ahora sí, esto es un error de tipo. Lo que pasa es que internamente los chars y los enteros y los booleanos son números, ¿sí? Internamente. El true es 1, el false es 0 y los chars pues, están representados con código ASCII. Intentarlo sumar y hacer operaciones con ellos no da problema. Pero ya intentar hacer este tipo de cosas, muchachos, creo que aquí hay un error de otro tipo. Vamos a ver. Miremos a ver. Era con S mayúscula. Igual aquí debería haber un error. 3D. Ah, bueno, aquí me los concatenó. Aquí me los concatenó. Pero quiero forzar que dé un error. Vamos a ver. Es que aquí me hizo cierta flexibilidad de tipos que no esperaba. Una cierta flexibilidad de tipos que no esperaba. Creo, me los convierte string. Esta versión de Java ya tiene cierta flexibilidad con los datos. Eso es nuevo. No me lo esperaba. ¿Sí? Sí. No me lo esperaba. No me Sí, lo eso esperaba. debería de ser marcando que usted no puede sumar un entero con un carácter y un... Con un carácter. Bueno, vámonos al confiable C++. Yo la versión de Java que más conozco es la 1.6. O sea, eso se hace millones de años. Entonces, vamos aquí. Vamos entonces. El que acabé de hacer es el más, que ahí sí me da error. Intentar hacer una vaina de esas. Es que no quería hacer esto. Le vamos a hacer string j igual h. Y ahora sí, a j. Veamos. Ah, verdad. std. Ay, siempre me toca invocar eso. bh. También. Uy, eso ha cambiado tanto. Ya no eres tan. ¿Cómo es que es? B más J. Ah, bueno, es que obvio. 5 más esto. Ahora sí. Ay, que no. Entonces, sí, esto es un error de tipo. Yo no puedo yo no puedo intentar un número con un J, ¿sí? Un bool, sí, exactamente, correcto. O sea, yo ya no puedo intentar hacer esto en ese tipo de lenguajes, pues porque me da un error, que era lo que yo quería llegar, ¿sí? Y hay lenguajes que son, que no permiten, pues, operaciones no válidas, pero hay lenguajes que, pues, sí me permiten, tienen cierta flexibilidad con los tipos,
como por ejemplo JavaScript. Y les voy a mostrar una cosa que uno puede caer si uno no conoce. Y es importante que ustedes conozcan. Para eso es este curso. Este curso no es como para, no es para asustarse ni eso, sino sencillamente JavaScript. Ay, no está JavaScript aquí. ¿Verdad que lo borraron? Erlang, Scala. Ve, quitaron JavaScript, no puedo creerlo. Bueno, Node.js me sirve. Veremos, Skin, Ruby, Java, Rust, Closure, Lolcode, Blue, Lua, C#, Free Sharp, Python, Basic, R, Crystal, Julia, Elixir, NIM, Dart, Reason, ay no, TypeScript, a ver, Node, Node.js, este me sirve. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar algo. Miren esto. Miren esto. Console.log. Entonces voy a preguntar, muchachos, si esto es igual a esto. Miren lo que sucede. ¿Qué me está diciendo ahí? True, ¿no? Ahí se ve pues poquito, pero me dice que 0 es igual a esto. Ok, no hay problema. Console.log. Entonces yo puedo decir que 0 es igual a esto. Vamos a ver. ¿Y qué me está diciendo? Mira lo que me dice acá. Perdón. ¿Esto es igual a esto? ¿Pero qué carajo? Ah, ya me acordé. Miren este. True. ¿Cierto? Entonces, muchachos, si yo preguntara por esto, por transitividad, debería de decirme esto. Si 0 es igual a esto, y esto es igual a esto, porque me está diciendo que es verdad, esto quería dar. True. True. Y miren lo que da. False. Esos son a veces los problemas que uno tiene con los lenguajes que son tipados, ¿sí? Es lo que no son fuertemente tipados, como el caso de JavaScript. Porque uno por transitividad, yo diría, pues si 0 es igual a esto, a array vacío, y 0 es igual a comillita 0, comillita, pues esto debería ser igual por transitividad. Y miren que no. Entonces, hay que tener presente eso, hay que tener mucho cuidado. En JavaScript, por ejemplo, es recomendable utilizar los operadores que consideran el tipo también, ¿sí? Él hace la comparación acá y él hace una conversión. Entonces, él trata de convertir a lo que más le conviene. Entonces, puede suceder este tipo de cosas. Miren acá, con el triple igual, ya se toma falso. Entonces, son cosas que ustedes deben considerar en este tipo de lenguajes. Por ejemplo, A más 1, por ejemplo. Miren esto. A1, ¿no? Ahí me está console.log, entonces 1 más 2, por ejemplo. Pues me va a dar 12. P12 en este. Y si lo hago al revés, vamos a ver si me sale. Si lo hago al revés, es que estas versiones cambian tanto que a veces los ejemplos ya ni trabajan. Profe, entonces en una resta, ¿qué le hacen? En una resta sí falla. Mira, aquí sí falla. Aquí sí te da un error. Me dice nada. Pero no da un error en sí, sencillamente falla. Sencillamente falla. Pero, por ejemplo, miren lo que sucede acá. Miren acá. Por ejemplo, 32. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Lo transformó en entero y luego lo restó. Sí, en JavaScript hay que tener mucho cuidado con eso. Hay operadores que son estrictamente de tipos, que consideran el tipo también y evitan que usted haga operaciones inválidas. JavaScript tiene esa flexibilidad y cuando está trabajando con este tipo de lenguajes, como este lenguaje se trabaja tanto en front como en back, entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas cuando uno está trabajando. Es algo peligroso y, por ejemplo, JavaScript, para eso es el TypeScript, correcto, Manuel. Pero de todos modos, en los primeros trabajos que ustedes se encuentren, pues no necesariamente pues, va a ser de esa manera, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Eso se llaman Strong Type Operators. Son operadores fuertes de tipo. Por acá está, JavaScript Operators. Vamos a ver si por acá encuentro el doble igual. Estos son operadores aritméticos. Hay unos operadores que son, mírenlo.
y cuál value en cuál type. Entonces, básicamente uno tiene estos operadores que son de tipos, hay algunos. Bueno, no más que todo utiliza este type of muchas veces para verificar que uno esté trabajando con este. Y este stand off, pues es muy útil para saber si uno está trabajando sobre una misma instancia de algo, porque cuando ustedes están haciendo un objeto, uno a veces comete muchos errores. Esto pues iba para la clase de la próxima semana, pero podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer un objeto aquí. Entonces, b igual a 8, c igual a 3, j igual a función. Entonces, recibe una ib y retorna a más b, por ejemplo. Entonces, creo que es así. Bueno, tiene que crear una constante o una variable o un LED al lado de la A, o si funciona normal. Al lado de la A es donde creó el objeto. ¿Dónde creó el objeto? No, o sea, eso es de práctica. Eso de, digamos, esto aquí es de práctica, porque usted puede hacerlo como LED o puede hacerlo como var. Creo que aquí el return no va, no es necesario. Creo que es función, aquí, creo que aquí meto y retorna más b. Creo que así va. No, o sea, usted no necesita, ¿sí? Usted realmente no lo necesita. Sí, realmente, pues esto es una mala práctica, ¿sí? Ahorita se está usando LED, ¿sí? Para garantizar, pues, como ligadura en alcance estático y var en alcance dinámico, ¿sí? Entonces, pues podemos poner LED o A, pero usted puede hacerlo de esa manera. Vamos a ver, aquí tengo un error. Oiga, ya se me olvidó cómo declarar objetos aquí. Yo que lo estaba haciendo hace poquito. Objects. Está por acá. A ver cómo se define un objeto por acá. Let person. Es con 2 puntos. Entonces, así. Así es que va la vuelta. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer, por ejemplo, let b igual a A, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué sucede con este b? Entonces, básicamente, este b es una copia del mismo, o sea, es el mismo puntero. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, instance of. Entonces, B es instancia de A. Entonces, vamos a ver, este instance of, a ver si me acuerdo cómo se usa. Este lenguaje a mí se me olvida muy fácil. Instance of, no, a ver si lo encuentro. A ver, instance of. Instance of, bueno, voy a buscarlo acá porque se me olvidó. Instance of JavaScript. Sino que lo que quería mostrar, aquí está. La sintaxis es... ok. Ok. Ya entendí. Entonces vamos a hacerlo acá. Se me perdió. Aquí está. Entonces, B es instancia de A. Variable verdadera. Veamos. Aquí no necesito esto. Variable true. Is not callable. Pero así lo están usando. Esto. Bueno, entre paréntesis. Pero este operador es extraño. Sí, exactamente. Mi cadena instance of. Creo que voy a ponerlo entre paréntesis. De pronto lo que le molesta. Veamos. Variable true. Lo que quiero que vean es que pues uno debe tener mucho cuidado con este tipo de cosas. A ver. Ok. Yo pienso que eso es una función, ¿no? Eso debería ser una función. Eso es una función, entonces no debería llamarse así. A ver, deme un ejemplo, pues. No, así es. Ok. A ver, sí, así es. Así es la vuelta. Vamos a ver. De pronto el punto y coma. Sí, yo estaba viendo que no tiene punto y coma. Veamos. Veamos. No callable. Entonces, es. Vamos a ver si así funciona. A ver. No, me está dando el mismo error. Ese era importante porque quería mostrar como la conexión en memoria, pero no.
Bueno, es que tengo que crear la clase directa. No, se me funciona es con clases, el error era mío. Bueno, a lo que yo quiero llegar, bueno, aquí podemos utilizar let como para conservar. Sino que yo puedo hacer A igual a B, perdón, B igual a A, y B, lo que, digamos, si hacemos alguna modificación, por ejemplo, B.B es igual a 9, por ejemplo, a 8, a 10, por ejemplo. Y miren lo que es ahora, que era lo que quería que ustedes miraran. Miren que A se modificó, ¿lo ven? A primero valía 8. Y ahora modificamos supuestamente en la instancia B, modificamos el parámetro B de 8 a 10. Miren acá, antes de hacer ese cambio y después de hacer ese cambio. Miren, aquí valía B8 y luego B valía 10. Es una cosa que uno debe tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, instancia cosas así. Eso tiene que ver también cómo se manejan esos tipos internamente. Lo que pasa es que los tipos complejos, cuando usted hace esta instanciación así, usted no está creando un nuevo objeto, o no está creando una nueva estructura. Se pasa en la referencia de memoria cuando usted hace esto. Ese es el problema, ¿sí? Se pasa a la referencia de memoria porque es un tipo de datos complejo, ¿sí? Cuando son tipos de datos simples, como enteros, booleanos y demás, entonces se pasa directamente el valor. Si no, se pasa a la referencia, quedan igual apuntando a lo mismo. Dígame. Entonces, ahí se sobreescribió el valor de B en memoria, o solamente lo ocultó y atrás la puedo seguir manejando como estaba. No, o sea, si usted trata B o A, está manejando el mismo objeto. Porque ambos están apuntando a esta estructura que está aquí. Estos dos están apuntando a esta estructura interna. O sea, los dos quedan linkeados, ¿sí? Ese es uno de los problemas que uno tiene con eso. Entonces uno puede, creo que hay una operación de copy, no sé si funciona acá. Hay otro lenguaje de programación que le llaman clone. No está clone. Vamos a ver qué punto hay. Vamos a ver, B. No me la ofrece. O sea que si más adelante tengo otro método que esté involucrando a, ya va a valer entonces 10, porque yo después lo modifiqué, ya no va a valer 8. Correcto. Si yo, por ejemplo, llamo a A.B, por ejemplo, me va a dar 10, ¿sí? Y lo modifiqué desde B, sino que tanto A como B están apuntando a la misma estructura. Y eso pasa con estructuras complejas en muchos lenguajes. Esto es un tipo de datos complejo. ¿Qué es un tipo de datos complejo? Que internamente tiene otros datos. Eso era lo que yo quería llegar, básicamente. Bueno, listo. Continuamos acá como una breve revisión de lo que estábamos haciendo. Creo que se me perdió, pero bueno, no importa. Nosotros estábamos, vamos a ver si tengo otra. Aquí estoy yo. Bueno, entonces tenemos fuertemente tipados que no permiten errores de tipo, movimos, y levemente tipados que tienen cierta flexibilidad, pero hay que tener cuidado con esa flexibilidad, ¿no? Luego, cuando ustedes están ejecutando en un lenguaje de programación, ustedes van a ejecutar dos tipos de análisis. El análisis gramatical, que es el que ya hacemos, y el análisis de tipos. Es decir, que la expresión del lenguaje corresponda con los tipos que esperan, básicamente. Bueno, esto pues ya básicamente es como mucho más de esta parte de lo que hace internamente. Pues que básicamente cuando se detectan errores de tipo, entonces puede rehusarse a ejecutar el programa o puede aplicar medidas correctivas. Es la diferencia entre fuerte y débil. Oiga, pero tan curioso eso es que hoy en día todos los lenguajes están concatenando cualquier cosa, ¿no? Sí, por eso me llevé la sorpresa con Java, porque eso antes no se podía. Esta versión está dejando. Sí, ese Java era jodido para cualquier cosa, hoy en día que se concatenando cualquier cosa. Java soporta hasta la programación funcional hoy en día. No, es que supongo que es la competencia entre los lenguajes. Lo que pasa es que, pues al menos cuando yo vi Java, pues ese era el lenguaje que más se usaba. Y pues tenía mucho sentido volverlo el fuerte de uno porque pues, la mayoría de empresas y todo eso usaban era Java. Ya del 2010 para acá es que aparecieron fuertemente todo ese poco de lenguajes. Entonces, lo que iba acá, sí, efectivamente la cosa está apuntando a que los lenguajes están tendiendo a ser débilmente tipados. Todo tiene sus contras. Miren lo que les mostré. Operaciones que hace y a veces el comportamiento no es lo que uno espera. Uno a veces piensa con dos números y cuando, ¿por qué 2 más 1 dio 21? Porque pues había transformado string sin querer eso. Ese tipo de cosas. Bueno, en el diseño de los lenguajes, pues se dice qué tipos habrá. En algunos lenguajes de ejecución los valores indican una etiqueta para indicar su tipo. Eso se llama
tipado dinámico. Y el mejor ejemplo de eso es Python. ¿Qué pasa? También JavaScript lo hace. JavaScript maneja tipado dinámico. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo así que tipado dinámico. Cuando, por ejemplo, nosotros imprimimos acá, por ejemplo, voy a hacer let j igual a 9, a 8. Y console.log type of de j. ¿Qué nos va a imprimir? Ese es un entero, un número. ¿Listo? Y ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, a alguien le dio el ataque y ahora j no es eso, sino j es sola? Cosa que pues, repite un lenguaje realmente tipado. Miren, cambia a ser string. Y esa es, digamos, una de las principales diferencias. Cuando los lenguajes son estáticamente tipados, usted le dice desde el principio qué tipo quiere. Y de acuerdo a eso, asigna la variable. Pero ¿qué sucede en estos lenguajes que son dinámicamente tipados? Pues sucede que usted puede cambiar los tipos de las variables todo el tiempo, pero esto tiene un costo en memoria, porque, por ejemplo, C++ no te deja, porque C++ trata de ser óptimo en memoria, ¿sí? Y digamos, si usted dijo inicialmente que esa variable ocupaba 8 bits, o ocupaba 16 bits, 32 bits, lo que ocupe el tipo de dato, pues es claro que durante toda la ejecución va a ejecutar lo mismo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí pasó de ocupar 32 bits a ocupar 8 por 4. Bueno, da lo mismo, pero es curioso. Si da lo mismo, no hay ningún cambio, pero bueno, aquí ya sí hay cambio. Ya aquí inicialmente ocupa 32 bits por ser entero, pero ahora ya ocupa 32 más 8, 40, 48 bits. Entonces, hay un manejo que la memoria aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y eso dificulta la ejecución y eso agrega retardos en la ejecución, que es uno de los problemas que, digamos, que se tienen en estos lenguajes que son dinámicamente tipados. Recuerden, estáticamente tipado es un lenguaje donde usted especifica qué es cada tipo. Y dinámicamente tipado usted no hace especificación, sino que usted puede cambiar los tipos durante la ejecución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar Java, C++ y usar Python o usar JavaScript? Que ya Java y C++ son estáticamente tipados. Y estos de acá son dinámicamente tipados. Una cosa, estático y dinámico versus fuerte y débil. Fuerte es que no permite operaciones entre tipos que no sean válidas. Por ejemplo, sumar un número con un string no lo permite, aunque ya sabemos que hay una tendencia como débilmente tipado. ¿Qué hace el débilmente tipado? Hace corrección, te lo concatena, por ejemplo. ¿Sí? Profe, o sea que antiguamente Java era más óptimo y pues consumía menos recursos que hoy en día porque pues ya está concatenando cualquier cosa y pues está prácticamente volviendo dinámica. Débilmente. Sí, aunque Java siempre ha tenido ese intervalo con esa demora con la máquina virtual, pero sí es cierto, Java se ha flexibilizado en las últimas versiones. Supongo que es por la competencia que hay dentro de los lenguajes, porque pues actualmente en desarrollo, en mis tiempos, cuando yo vi la ingeniería, el más fuerte era Java. De hecho, toda la carrera yo la vi en Java. Y pues tenía sentido, ¿sí? Tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque pues era el lenguaje más fuerte en ese entonces, pero estoy hablando de los años 2000. Ustedes eran unos niñitos en ese entonces, pero ya ahora hay un pool de lenguajes cuando es eso. Ya se usa mucho en microservicios, pero también se utiliza mucho Python. Entonces hay una competencia en estos momentos reñidísima entre lenguajes. De todos modos, o sea, ustedes en su perfil profesional, pues ustedes tienen diferentes alternativas con respecto a lo que ustedes pueden manejar, ¿sí? Digamos que ustedes pueden volverse fuertes en muchas cosas. Hay también una diferencia con respecto a los lenguajes. Anteriormente, uno trataba de hacer todo con el lenguaje, desde las vistas de usuario hasta la lógica, pero ya hoy en día hay lenguajes especializados en backend que suelen buscar optimizar memoria. O lenguajes de frontend, que más que todo intereses de programar fácil, programar interactividad y todo eso, que suelen quitar esas cosas del programador de encima. Entonces, en el mundo de lenguajes que hay hoy en día, pues usted encuentra diferentes cosas, diferentes niveles de fuerte, diferentes niveles de dinámico o estático, estáticamente tipado. Hay lenguajes que permiten ponerle la variable, ponerle directamente el tipo y permiten que la variable también tenga no tipo. Y les voy a mostrar un ejemplo. Y el caso clásico es C#. Les voy a mostrar. C# es el clásico.
Porque C# permite hacer estas dos cosas. Les voy a mostrar. C# pues es muy parecido a Java. ¿Sí? Es básicamente muy parecido. Ahí lo ven. Entonces, ¿qué pasa allí? Yo puedo declarar, por ejemplo, int a 3 y puedo hacer eso. Si intento hacer esto, pues me da obviamente un error. Miren acá. Eso me da un error. Ahí está creando. Lo que pasa es que para ejecutar él crea unos paquetes, una paquetería. O sea, en ese sentido es un poco más... Miren, obviamente pues me da un error, ¿no? Porque me dice que yo no puedo hacer una conversión entre string y int, ¿correcto? Pues no hay problema. Y miren acá, var t igual a 9, ¿correcto? Y miren, t igual a 8. Miren la diferencia. La variable a es signo, pero no, vamos a ver. La variable a es asignada, pero nunca es utilizada. No, pero aún así no me lo permite. Vamos a ver. No. Bueno. Can implicit conversion string to int en la línea 7, ¿no? Bueno. Listo. Ok. No permite el cambio. Pero yo puedo tener, miren, var n igual a hola. Era lo que quería explicar en ese punto. O sea, ese var puede ser de cualquier tipo, pero lo estableces una vez y ya no se deja modificar. Era lo que yo quería llegar acá. Si el ejemplo estaba mal. Listo, ahí está. Ya ejecutó. Entonces, ustedes pueden decirle el tipo directamente, o si no saben el tipo, pues uno en C#, cuando uno no sabe el tipo que va a llegar, uno hace var. Pero una vez que se establece, no se puede cambiar. Entonces, o sea, digamos, cada lenguaje maneja estas cosas a su manera. Este es como uno de los ejemplos más clásicos, el de C#. ¿Sí? El de C# es uno de los ejemplos más clásicos en ese aspecto. ¿Sí? Es uno de los ejemplos más clásicos. Entonces, por ejemplo, el var es un tipado dinámico, ¿sí? Porque él no sabe qué va a llegar, pero combina estático porque una vez establecido no se deja cambiar. Como les digo, ustedes no pueden decir que un lenguaje es exactamente fuertemente tipado o débilmente tipado. Hay variaciones, ¿sí? Hay unos que te permiten ciertas cosas. PHP, por ejemplo, te permite hacer muchísimas cosas. JavaScript también. Java y C++ también te lo permiten, pero pues a menor nivel. Con respecto a operar tipos que supuestamente en teoría son incompatibles. Ahora, con respecto a estático dinámico, estático es que usted le dice exactamente el tipo que quiere. Estáticos puros, tenemos Java y C++. Pero tenemos, por ejemplo, el C#, tenemos, por ejemplo, que usted puede declarar una variable que usted no sabe qué es. Yo no sé qué tipo es eso. Pero una vez que esté establecido, no se puede cambiar. O, por ejemplo, tiene total full tipado dinámico Python y JavaScript. En Python usted puede declarar una variable como entero y luego cambiarlo. Y no pasa nada. Entonces, cada lenguaje lo maneja como a su criterio, a su manera. Y esas son cosas que uno debe tener presente a la hora de programar. Sobre todo para evitar que ustedes tengan errores de programación. Eso es principalmente el objetivo de esta sección. Que ustedes entiendan de que, pues, en la teoría dice, hay lenguajes fuertes y débilmente tipados. Pero la realidad es que hay niveles, ¿sí? Hay unas cosas que te dejan y otras cosas que no te dejan hacer. Hay lenguajes que definitivamente no te dejan hacer mucho, como C++, aunque este más que les mostré está como más flexible de lo que conozco, o lenguajes súper flexibles como JavaScript o Python. También tenemos tipado estático o dinámico. Estático es que usted le dice el tipo y ahí ya no cambió, ¿sí? Y ahí incluimos en estáticamente tipados, incluimos a Java, a C++ y a C#. Y en dinámicamente tipados es que ustedes pueden cambiarlo todo el tiempo. Como tenemos el caso de Python, JavaScript y JavaScript, Ruby también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de C#? C# incluye un tipo que usted le puede meter cualquier cosa. Ya una vez establecido, entonces usted ya sencillamente pues ya no se puede cambiar. ¿Saben para qué de pronto esto es útil? Cuando ustedes tienen una función que les devuelva un tipo de dato muy complejo. Es un list de un vector de un array list. Entonces, qué pereza escribir eso. Entonces uno suele ser var. Entonces uno ya sabe como programador, bueno, eso es una lista que contiene un vector que dentro de sí contiene una array list. Entonces uno ya lo maneja, porque ya uno podría decir, bueno, n punto tal cosa, ¿sí? Para utilizar los métodos. Entonces, hay muchas variaciones, muchachos, muchísimas variaciones. Y en este mundo de los lenguajes, realmente, cuando ustedes al final se van a casar con uno o dos lenguajes, es lo normal. Pero pues siempre tengan presente de que cada lenguaje les ofrece sus características, cada lenguaje se deja hacer cosas dependiendo de cómo esté sus niveles de
de fuertemente tipado y dinámicamente tipado. O sea, cada uno lo maneja como a su manera. Bueno, muchachos, ¿qué pasa con los de tipado dinámico? Que son lentos, para empezar, porque usted tiene que revisar todo el tiempo, bueno, ¿qué tipo es esto? En cambio, cuando usted ya tiene una variable, usted ya sabe que es entera de antemano. Usted siempre tiene que revisar qué tipo está allí, y eso toma tiempo. Y no soporta la extracción de datos. ¿Por qué? Porque una variable en un momento es un entero, y en otro momento es un string. Entonces, no puedo hacer extracción de datos allí. O sea, por ejemplo, no puedo hacer definiciones recursivas tan fácilmente, ¿sí? Por esa razón. Entonces, son cosas que uno mira con respecto a las ventajas y desventajas que nos ofrecen cada uno de los lenguajes. Bueno, muchachos, son las 3:10, entonces tomémonos un descansito de 15 minuticos, vamos a las 25 y ahí continuaríamos, ¿vale? Voy a hacer un recuento y después iríamos con ejercicios, ¿vale? Después del recuento que haga, entonces me gustaría escuchar algunas dudas que ustedes tengan. Pero por el momento, tomamos este corto descanso, tomen cafecito, estírense, lo que haya que hacer.